Bien, entonces decía, a más allá de los ejemplos que hay en el campo virtual, con un video también de triggers y el apunte, vamos a ver un ejemplo acá. Y fíjense que en general los triggers no dejan de ser como especie de procedimiento almacenado, ¿sí? Como un código que se va a ejecutar de forma automática. Por eso se llama trigger, ¿sí? Que en inglés tiene una traducción como de disparador o algo que se dispara después de una acción, ¿sí? Entonces, algo que se dispara después de una acción es una buena manera de verlo. Yo voy a tener una acción o conjunto de acciones, ¿sí? Un conjunto de consultas de SQL que se van a ejecutar después de una acción, ¿sí? Esa acción puede ser create, update o delete, ¿sí? Esa es la acción que me puede a mí generar o disparar un trigger, ¿sí? Luego, esa acción que se generó, yo puedo cancelarla, es decir, evitar que se ejecute y por dentro ejecutar el trigger, o esperar a que se ejecute y después de que se ejecute la acción, ya sea la creación, la modificación o la eliminación, después ejecutar el código de mi trigger. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá que tenemos como ejemplo, luego de agregar un usuario, agregar también una biblioteca a dicho usuario, la biblioteca debe llamarse biblioteca personal de y el nombre y el apellido del usuario recién creado, ¿sí? Algo así habíamos hecho la clase anterior con un procedimiento almacenado. Pero el procedimiento almacenado siempre iba a hacer esta acción, ¿sí? Esta doble inserción, uno en usuarios y en otro en bibliotecas, si yo ejecuto el procedimiento almacenado. Si yo hago un insert en usuario, solo me ingresa el usuario y nada más. En cambio, con el trigger, una vez que lo hagamos, de la forma que sea que se genere un usuario, siempre se estaría ejecutando esto. Por eso es interesante el uso de un trigger. Siempre que haya la inserción de un nuevo usuario, se agregaría también una biblioteca a ese usuario, ¿sí? Sí, en realidad, ahí, Nicolás, la pregunta que haces, pero ¿qué haría el procedimiento almacenado? ¿Por qué le pasarías el nombre de la tabla del procedimiento? Si va a ser select asterisco from y el nombre de la tabla, directamente lo podés hacer desde una query, desde la aplicación, ¿no? O sea, si yo le mando el nombre de la tabla, ¿por qué directamente no hacer select asterisco from y el nombre de la tabla? Sí, me parece que convendría hacer una query directamente desde la aplicación y listo. Bueno, vamos a seguir con esto y después cualquier cosa me explicás mejor qué es lo que querías hacer en el procedimiento almacenado ese. Vamos a resolver esto entonces. Que siempre después de agregar un usuario, además le agregue una biblioteca a ese usuario. ¿Bien? Entonces, acá voy a crear un trigger, así que voy a poner create trigger, ¿sí? Esa sería la sintaxis, y le tengo que poner un nombre al trigger. ¿Sí? En general también el prefijo suele ser tr de trigger, guión bajo y el nombre que nosotros queramos. En este caso podríamos ponerle nuevo usuario. ¿Sí? Luego viene en qué tabla va a estar este trigger funcionando, ¿sí? Sobre qué tabla va a trabajar. Porque un trigger siempre está o se dispara ante una acción en una tabla determinada. Y en este caso, la tabla que tendría que hacer que dispare esto es la tabla de usuarios. ¿Bien? Entonces, creo un trigger a la tabla de usuarios y después hay dos tipos de triggers, ¿sí? El tipo de trigger instead of es uno y el otro tipo es after.
Son dos tipos de trigger que yo puedo crear, ¿sí? Entonces, si yo hago un trigger de tipo after insert, por ejemplo, que es lo que en este caso necesito, luego de insertar, se va a hacer primero la inserción en la tabla de usuarios y después de haber hecho la inserción del registro en usuarios, lo que tenga de código en el trigger, ¿sí? Lo que yo ponga acá adentro. Y si pongo instead of, lo que va a pasar es, en lugar de hacer el insert en la tabla de usuarios, va a ejecutar lo que yo le indique que ejecute acá adentro, ¿sí? Son como dos tipos distintos de trigger que puedo hacer. Uno es instead of y la acción, y en lugar de ejecutar la acción, ejecuta el código que yo le ponga, y otro es after, y luego de haber ejecutado la acción, ejecuta el código, ¿sí? Son los dos casos que puedo tener. Y para este en particular, fíjense que a mí me interesa siempre agregar el usuario y eventualmente después de haber agregado el usuario, agregar la biblioteca. Entonces, voy a usar after insert. Así que yo arranco este trigger sabiendo que el usuario ya fue creado. El tema es, ¿dónde están los datos del usuario que acabo de crear? Bueno, hay una tabla temporal que se encuentra dentro de los triggers que se llama inserted, ¿sí? Inserted, ahora me tiro un mensaje de error, no se preocupen. Inserted es una tabla temporal que contiene todos los datos de, que se registraron adentro del trigger. Entonces, si yo genero un nuevo usuario, dentro de Inserted voy a tener el ID, el apellido, el nombre, todos los registros que tenemos, todos los campos, perdón, que tenemos en usuarios, ¿sí? Lo interesante de esto es que esta tabla va a tomar la forma de, esta tabla temporal va a tomar la forma de la tabla con la que estemos trabajando en el trigger. Quiere decir que si es países, va a tener el código de país, el nombre. Si es libros, va a tener páginas, va a tener precio, ¿sí? Va a tomar la forma o la estructura de la tabla con la que estamos trabajando. Quiere decir que acá yo tendría, porque estamos trabajando en usuarios, ID, email, país, tipo, apellidos, nombre, sexo, fecha de registración y fecha de nacimiento. Todo esto estaría guardado en Inserted. Así que lo que necesito acá para poder guardar una biblioteca a esta persona es el apellido, el nombre, o los apellidos, los nombres, y el código de usuario, porque la biblioteca va a necesitar el código de usuario al que le pertenece, y en el nombre, la regla que pusimos acá es que diga biblioteca personal de y el nombre y el apellido. Así que con esos tres datos de inserted podría resolver esto. Entonces probemos. Vamos a declarar variables para esto. Vamos a declarar apellidos como varchar y vamos a respetar lo de acá, varchar de 100. Nombres, varchar de 100. Y también necesito el ID de usuario, que es big.int, ¿bien? En usuarios. Bueno, hasta ahora no tienen datos, pero con un select yo lo que puedo hacer es, de la tabla inserted, que es la que le estuve comentando recién, que tendría el usuario previamente insertado, me guardo estos datos que necesito. Así que voy a hacer un select y a ID de usuario le asigno el ID. ¿Bien? El ID, la columna ID. A nombres le asigno la columna nombres. A apellidos le asigno la columna apellidos. Y este from, fíjense que no es de usuarios, ¿bien? Sino que es de inserted. Y solamente puedo hacer esto desde un trigger, ¿bien? Fuera de un trigger no puedo hacer esto que estoy intentando acá. Bien. Hecho esta selección, lo que estoy haciendo es asignando estas variables, ¿bien? A cada una de las variables el dato que se acaba de insertar en la tabla insert.
Y lo que tendría que hacer ahora es hacer un insert into bibliotecas. Y lo que tengo acá, ¿no? Bibliotecas tiene un ID que es autonumérico, así que no se lo voy a suministrar. Necesito un ID usuario, una fecha de creación que vamos a usar getDate y un nombre que es algo que va a estar prefijado por nosotros, ¿sí? Entonces, values, vamos a poner ID usuario, lo que tengo en la variable ID usuario. Piensen que acá yo puedo hacer, si quiero, una subconsulta, donde traigo el ID de inserted. Después les muestro, pero es mucho más complejo de entender si uso una subconsulta para todo. Entonces, por ahí es más fácil de esta manera. Con variables, acá lo que me faltaría poner es el nombre de la biblioteca, cómo se llamaría. Le pondría biblioteca personal de, y acá donde concatenamos el nombre más un espacio y los apellidos, nombres y apellidos. Bien, entonces, el insert en usuarios lo va a hacer, lo vamos a hacer a mano con un insert, eso no nos preocupamos. Lo que sabemos es que cuando se ejecuta el trigger, el usuario ya está creado. Lo que hacemos es tomar de la tabla temporal inserted el ID de usuario, los nombres y los apellidos para crear un registro en biblioteca de ese usuario con un nombre predefinido para la biblioteca. ¿Bien? Bueno, vamos a probar si esto funciona. Es la misma lógica del otro día, pero ahora con un trigger, no con el procedimiento almacenado. Quiere decir que siempre que haya un insert en usuarios, va a pasar esto. Así que ejecuto. Vamos a ver si lo toma. No le gustó algo acá, vamos a ver. Create trigger. Nombre del trigger on usuarios, after insert. Ah, bueno, siempre me olvido el as. Begin. Ahora sí. Ahora sí, lo ejecuto. El trigger se llama solo, ¿sí? Ahí yo lo que hice fue crear un trigger en la base de datos. Va a estar en la tabla de usuarios y se va a accionar cuando haya un insert. Ahora, esa acción yo la tengo que desencadenar por mis propios medios. Es decir, voy a hacer un insert en la tabla, ¿sí? Y lo que se va a ejecutar automáticamente es lo que está adentro. Es decir, crear la biblioteca. ¿Bien? Entonces, vamos a crear un registro en usuarios. Entonces, valores que necesito para crear un registro en usuarios. Acá tenemos. Y cerrando algunas cosas que me molestan. Esto, por ejemplo. Bien, de usuarios lo que necesito es el ID no, el email sí. Email, necesito el ID país al que pertenece, el ID tipo de usuario al que pertenece, los apellidos y nombres, el sexo, la fecha de registración, que dice not null, así que se la tengo que suministrar, y la fecha de nacimiento también se la voy a pasar, por más de que acepte nulos. Bien, entonces le vamos a poner un valor a cada una de estas cosas. Por ejemplo, el otro día habíamos creado, vamos a ver cuál es el último usuario que tenemos, para corroborar esto. Bien, estos son los usuarios que tenemos y el último que creamos el otro día fue este, prueba, que se llamaba Hernán Crespora, ahora recuerdo. Bueno, vamos a crear otro usuario entonces. Vamos a poner prueba2@utn.edu.ar. Ese es el mail, el ID país vamos a ponerle 1, el tipo vamos a poner 1 también. Apellidos, este dato es importante porque es el que se va a usar para crear la biblioteca, ¿sí? Así que vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Messi, por ejemplo. Y
Nunca sé si es Leonel o Lionel, así que le vamos a poner Lionel, y por ahí le pegué. Ah, bien, le pegué. Género masculino, fecha de registración, vamos a usar la fecha de hoy, vamos a ponerle getDate, y fecha de nacimiento, vamos a ponerle null. ¿Sí? No es importante ese dato, así que vamos a establecerle null directamente. Entonces, esto lo que tendría que generar, además del registro de usuarios, es automáticamente un registro de biblioteca, ¿sí? Así que después le mandamos un mensaje por Instagram a Messi para decirle que tiene un usuario gratuito acá. No hace falta que nos pague por si no nos llega a fin de mes con la cuarentena. Bien, fíjense que ahí me está tirando dos filas afectadas. La primera es la de usuarios, ¿sí? Quiere decir el registro de usuarios. Y el segundo es el registro de bibliotecas, ¿sí? Esto se hizo automáticamente. Entonces, vamos a ponerle un order by ID de forma descendente, y vamos a hacer también un select asterisco from bibliotecas order by ID de forma descendente, ¿sí? Y vamos a hacer un top 1, ya que estamos, para que nos traiga solo el último, que es lo que nos interesa ver. Ejecuto las dos cosas, ¿sí? Entonces, acá está el usuario 44, ¿sí? Que es el que acabamos de crear, y lo que hace es generar una biblioteca para el usuario 44, y acá es donde no me muestra, a ver si lo hago más chiquitito. Bueno, no se llega a ver, ¿no? A ver si lo puedo ejecutar de vuelta y se ve. Porque básicamente tendría que decir biblioteca personal de y el nombre. Pero parece que le quiere dar suspenso. Ahí está. Ahí se ve. Eso es lo que hizo el trigger de forma... Sí, quiero creer que me creen después de 15, 16 clases, pero ahí lo pueden ver igual. Esto es lo que hizo el trigger automáticamente, ¿sí? Para eso sirve, para que yo pueda agregar lógica desde el lado de la base de datos, ¿sí? Como venimos diciendo ya hace rato, vengo con procedimientos almacenados, y ahora con triggers se puede agregar lógica desde la base de datos, o también se puede evitar que pasen cosas en la base de datos, porque ¿se acuerdan que yo le había dicho que after lo que hacía es ejecutar el código luego de insertar? Con instead of, yo lo que puedo hacer es evitar que pase algo en la base de datos. Por ejemplo, vamos a hacer el siguiente trigger. Que no se pueda eliminar jamás un usuario de autores, ¿sí? No permitir la eliminación de autores. Bien. Esto con un trigger es bastante sencillo de resolver, porque básicamente lo que tendría que hacer es crear un trigger, le pongo el nombre que quiera, por ejemplo, elimina, baja, vamos a ponerle baja, autor. Y ahora, en lugar de ejecutar after, ¿sí? Voy a ejecutar instead of delete, ¿sí? El trigger va a ser de tipo instead of. Me falta el on autores, instead of delete. Quiere decir que va a haber un trigger en la tabla de autores que, en lugar de eliminar, va a ejecutar lo siguiente. Y acá adentro, ya con dejarlo vacío es suficiente, ¿sí? Al dejarlo vacío, no tiene código para ejecutar, pero al menos no nos va a permitir hacer la eliminación. Pero lo que podemos poner acá es un raise error, ¿sí? Como para que nos muestre un mensaje de error, y podemos poner eliminación de autores deshabilitada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, generamos un raise error para que muestre este mensaje de error cada vez que queramos eliminar un autor, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar esto. Esto es
lo que estuvimos viendo el otro día, ¿sí? 16 es el grado de severidad para que esto sea una excepción, y 1 es un valor numérico que es un valor que le puedo dar yo para customizar esto y que desde la aplicación yo tome este valor, este estado, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 10, puede ser 100, ¿sí? Es un valor entre 0 y 255. Entonces yo sé que este 1 puede significar, no sé, la tabla de autores, por ejemplo. Ejecuto esto para que me genere el trigger. Vamos a ver, listo. Creo el trigger. Así que técnicamente, si yo vengo y borro un autor cualquiera, así que vamos a ver qué hay en la tabla de autores. Bueno, son todos estos. Voy a borrar el 41, ¿sí? Este de acá, que sería yo. Voy a borrar el que tenga ID 41. Así que voy a hacer el delete from autores, where ID igual a 41. En principio no se podría borrar un autor que tenga libros escritos por una cuestión de integridad referencial. Si la misma foreign key no me dejaría. Pero justo este autor que elegí, que lo elegí a propósito, no tiene escrito nada. Entonces sí se podría borrar. Ahora es el trigger el que no me dejaría borrar este autor, ¿sí? No la integridad referencial. Entonces, ejecutando esto, esperemos un poquito. Bueno, nos va a mostrar un mensaje. Esto me pasó ya el otro día también. No sé por qué cuando aparece acá un costadito sí me muestra el mensaje, pero cuando lo muestro en pantalla completa no. Pero ahí está, ¿ven? Eliminación de autores deshabilitada. Así que no habría manera de eliminar autores en esta base de datos. Mientras este trigger se encuentre habilitado, no hay delete que se pueda hacer, ¿sí? Si yo quiero deshabilitar el trigger, puedo o puedo directamente eliminarlo con drop, ¿bien? Sí, es una forma de poner algún nivel de seguridad para que no se puedan ejecutar ciertas consultas, ¿bien? Bueno, y vamos a ver este ejemplo, pero para poder hacerlo hay que, ¿sí? Hay que hacer unos cambios en la base de datos. La idea es que al eliminar una biblioteca, en lugar de hacer una baja física, haga una baja lógica, ¿sí? De la biblioteca. Y que también haga una baja lógica de todos los libros que pertenezcan a la biblioteca que queremos eliminar. Entonces, para poder hacer eso, algo que tiene que incorporar ahora la aplicación, que no tiene, es que, esto lo voy a limpiar, que la tabla de bibliotecas tenga un campo estado, que sea bit, ¿sí? Y que libros por biblioteca también tenga un campo estado, que no lo tiene, ¿sí? Un campo estado al final de todo y también que sea bit. Así que, ¿cómo podemos hacer para hacer ese cambio? Agregar el campo estado a usuarios, bibliotecas y libros por biblioteca. ¿Qué tengo que hacer? Bien, tengo que hacer un alter table, por ejemplo, a usuarios. Y ahora, esto me está protestando así porque no le estoy poniendo go. No se preocupen por lo rojito. Alter table y ¿se acuerdan que había que poner? Hay que poner add y el nombre de la columna, estado en este caso, el tipo y nada más, ¿sí? Entonces, hacemos eso con usuarios, hacemos esto con bibliotecas, a todas le vamos a poner el nombre estado y bit, ¿sí? Y lo mismo con libros por biblioteca. Agregamos el estado y el campo es bit.
Entonces, agregamos esto, todos van a tener el estado en null, ¿sí? Y después nos encargamos de que pasemos el estado a true. Entonces, ejecuto esto y lo que me tendría que decir es, bien, ejecutado los comandos, quiere decir que si yo ahora hago un select, por ejemplo, ID de usuario y estado from usuarios, tendría que ver todos los IDs de usuarios y todos los estados con null, ¿sí? Por ahora. Y así en bibliotecas y en libros por biblioteca. La idea ahora es que esta columna destinada para baja lógica tenga por defecto todo true, a todos. Así que, ¿qué hago para poder asignarle true a todos los registros? Bueno, voy a hacer un update sin where a propósito, ¿sí? Voy a hacer un update de usuarios, set estado igual true. Update de bibliotecas, set estado igual true. No, true, está. Update libros por biblioteca, set estado igual true. Bien, tengo estos tres por ejecutar. Voy a poner el go para que no moleste. Bien. Todavía no reconoce estado, porque no habrá actualizado. Debe haber una forma de actualizar esto. A ver si pongo refresh. No, no es suficiente. Pero la columna está, ¿sí? La columna existe. Se puede hacer con cualquier columna esto, pero es peligroso, porque lo hace para todos los registros. Así que si estoy cambiando algo como el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, no es lo ideal. Pero un valor así que se lo quiero poner en masa a todos, sí, no hay ningún problema. Así que ejecuto esto y me tiene que decir todos los... no le gusta true. Ok, bueno, vamos a ponerle 1. Es raro que no le guste true, pero bueno. A ver ahí, ahora sí, ¿ven? 38 filas para usuarios, 52 para bibliotecas y 222 para libros por biblioteca. Entonces, si hago, no asterisco, sino vamos a mostrar ID y estado ahora en usuarios. Bien, tiene 1, que es lo que nos representaría que está de alta, ¿sí? Que no está en baja lógica. Bien. Bueno, ahora que está esto resuelto, puedo encarar esto, ¿sí? Que es, al eliminar una biblioteca, vamos a hacer una baja lógica de la biblioteca en lugar de eliminarla físicamente, y eliminar también de baja lógica a los libros que pertenezcan a esa biblioteca. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería este trigger? ¿Qué les parece que sería? ¿Un trigger de tipo after o de tipo instead of? ¿Y cuál sería la acción? Sí, Carlos, una pregunta, decime. ¿A qué te referís? Lo que se da de baja es a, a los libros de esa biblioteca, no a los libros en general. O sea, si yo doy de baja mi biblioteca, doy de baja también los libros que agregué a la biblioteca. Pero no los libros, propiamente dichos. Claro, porque sí, entiendo la confusión y sí, sería un disparate que si yo doy de baja, no sé, mi biblioteca y en mi biblioteca esté el libro El Principito, se les borra El Principito a todos. No, eso estaría mal. Sí.
Bien, entonces la idea es que si yo hago un delete from biblioteca, where id igual y el número, esa eliminación no se haga de forma física, sino que se haga una lógica. Así que vamos a usar un trigger. Vamos a ponerle baja biblioteca. On bibliotecas. Y como dicen ahí, ¿sí? Es instead of, para que no se haga el delete y se ejecute por debajo lo que yo le voy a decir. Entonces, aquí dentro yo necesito saber, acá de vuelta me está molestando esto. Aquí dentro yo necesito saber cuál es el ID de la biblioteca que intenté eliminar, pero en realidad no eliminé. Así que vamos a declarar una variable, vamos a ponerle ID de biblioteca, como begin, y acá vamos a asignarle, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a asignarle el ID from, y esta vez, en lugar de ser la tabla inserted, va a ser la tabla deleted, que es donde se va a guardar los datos que quise eliminar o que ya eliminé, dependiendo de lo que ponga acá, ¿no? En este caso es quise eliminar y no se eliminaron. Si hubiese puesto after, son los que acabo de eliminar, ¿sí? Acá me estoy guardando entonces el ID de biblioteca en esta variable, y ahora hago los updates, ¿no? Hago update bibliotecas, set estado igual a 0, where id igual el ID de biblioteca que estoy queriendo eliminar, que estoy queriendo hacer de baja lógica, y también voy a hacer el update de libros por biblioteca, set estado igual 0, where id biblioteca igual a id biblioteca. Entonces, de esta manera se hace la baja lógica de las dos cosas. De la biblioteca primero y después de los libros que pertenecían a esa biblioteca. Bueno, probemos creando el trigger y ejecutando la consulta. Voy a ejecutar el trigger. Desde la aplicación haces el delete como si nada, como si estuvieses haciendo una baja física, pero la base hace una baja lógica, ¿sí? Y probemos, hagamos un delete from bibliotecas where id igual 1. Y esto tiene que ejecutar esta doble modificación. Modifica la biblioteca y modifica libros por biblioteca. Así que ejecuto esto y ahí podemos ver que hace. El primero es el delete que se capturó y no se eliminó, ¿sí? El que se capturó y no se hizo como baja física. Y después me modificó libros por biblioteca y bibliotecas. Así que probemos. Vamos a hacer un select asterisco from bibliotecas, where id igual 1. Y este registro tiene el estado en 0. Y ahora select asterisco from libros por biblioteca, where id biblioteca igual a 1. Este también tiene que tener todos los estados en 0, ¿sí? Todos los estados en 0. Así que se hizo la eliminación de baja lógica. Bueno, se va a cortar, así que volvemos a entrar inmediatamente, chicos, y seguimos.